Hola, soy Valeria Torrado y hoy les voy a hablar sobre Discurso del método de René Descartes. René Descartes fue un filósofo francés que nació en 1596 en la provincia de Turena, en Francia. También es conocido por ser el padre de la filosofía moderna. Este libro se centra en la explicación de Descartes sobre cómo llegó a desarrollar un método que le permitió dirigir bien su razón y buscar la verdad en las ciencias. ¿Cómo llegó Descartes a este método? Bueno, el filósofo francés se propuso deshacerse de todo conocimiento, idea, opinión o doctrina que le hubieran impuesto en el pasado. Él quería desde sus propios cimientos construir sus propios pensamientos y creencias. Por eso, mediante la introspección e individualización de sus ideas, buscaba una verdad más completa que le permitiera ejercitar su razón sin ningún tipo de prejuicios. Por otro lado, solamente estableció 4 reglas para poder aplicar el método, porque creía que la simplicidad era sinónimo de armonía y solo a través de la armonía podía llegar a un camino hacia la verdad. La primera regla del método consiste en la duda metódica, es decir, no tomar como verdaderos los conocimientos que no estuvieran sólidamente evidenciados. La segunda regla es el análisis, que consiste en dividir meticulosamente y cautelosamente todos los problemas que la búsqueda de la verdad pudiera presentar en sus elementos primarios. La tercera regla es la síntesis, que consiste en reunir y ordenar gradualmente los conocimientos ya analizados, desde los más simples y sencillos hasta los más complejos y compuestos. Y por último, la cuarta regla, pero es la más importante, consiste en la comprobación y la revisión. Es decir, revisar que no se hubiera omitido ningún concepto y además que todos estos conceptos estuvieran entrelazados entre sí y tuvieran relación entre sí. Bueno, se preguntarán qué hacía Descartes en su vida cotidiana, su vida civil, por decirlo así, mientras desarrollaba este método. Y la respuesta es no se volvió ningún antisocial. Él estableció una moral provisional mientras desarrollaba este método, que consistía en 4 fundamentos. El primero, seguir siempre las leyes y además las costumbres del país. El segundo consistía en aplicar la vida al uso y desarrollo de la razón. El tercero consistía en seguir los conocimientos mayormente aceptados, por decirlo así, y no desarrollar ningún tipo de idea extravagante que pudiera llamar la atención. Y el cuarto consiste en aceptar las verdades inevitables. Y eso era básicamente su moral provisional. ¿Por qué estableció una moral provisional? Esta pregunta tiene 2 respuestas. O pudo poner por encima del método la ética, o simplemente era para no llamar la atención de las posibles personas que pudieran censurar sus pensamientos y que pudiera en un futuro divulgarlos. Por otro lado, no solamente el libro habla sobre el método y cómo llegó a él, sino también sobre algo muy interesante, que es el principio de Descartes de la duda como el principio del conocimiento. Descartes dice que la razón, el mundo, los sentidos nos engañan. Sin embargo, de lo único que no podemos dudar es de que dudamos. ¿Y dudar qué es? Dudar es pensar. Por tanto, de ahí extrae su famosa frase, pienso, luego existo. Porque la primera certeza que el ser humano tiene es que duda. Como una pequeña conclusión personal, creo que el método puede llegar a ser aplicable a la vida de hoy en día. Sin embargo, es muy difícil poder deshacerse de ideas y doctrinas que influencian nuestra mente, porque esta siempre va a estar bajo la influencia de un externo. Muchas gracias por su atención y por favor denle like al video.